A medida que ocurre el flujo sobre la superficie sólida de una velocidad uniforme, la curva ABCD, esta que vemos aquí, separa la región de velocidad inicial de una región de velocidad más baja. La curva ABCD se separa o separa estas regiones. La curva ABCD que separa estas regiones se llama capa límite, ¿sale? Esa curva la conocemos como la capa límite, ¿sale? Entonces, de la misma manera que tiene lugar la transferencia de masa, también se produce una capa límite de concentración muy similar, ¿sale? Ahí tenemos, ¿sale? Entonces, al comprender las analogías entre el momentum y la transferencia de masa, vale la pena tener una revisión de la distribución de velocidad universal que se muestra en esta figura que estamos aquí. Entonces, bien importante, pues, tratar el momentum, la transferencia de masa y no se diga también la transferencia de calor. Entonces, la similitud de los procesos de transferencia de momentum, calor y masa conducen a la posibilidad de determinar las características de la transferencia de masa para diferentes situaciones a partir del conocimiento de otros procesos. Ahora, pues vamos a ver algunas de estas analogías y cómo podemos combinar y trabajar entre ellas, ¿vale? Primeramente tenemos la analogía de Reynolds. En esta analogía, los supuestos considerados son los siguientes. Solo el núcleo turbulento está presente, o sea, solamente hay flujo turbulento, ¿sale? Los perfiles de velocidad, temperatura y concentración coinciden perfectamente, ¿sale? Todas las difusividades son iguales. Cuando las tres difusividades son iguales, entonces tenemos lo siguiente. Cuando las difusividades son iguales, el número de Planck es igual al número de Smith y estos son iguales a 1. Las ecuaciones de flujo básicas de calor, masa y momentum se pueden escribir de la siguiente manera. Ahí tenemos flujo de calor, masa y momentum expresados en esta ecuación. ¿Sale? Y también recordemos de las ecuaciones que hemos estado viendo del flux. El flux es igual a Kc siempre y cuando se trate de las concentraciones. ¿Sale? Esto va a ser igual a menos la difusión de A a B de la derivada de la concentración con respecto al desplazamiento o la pared que estamos trabajando o la zona. ¿Sale? Y bueno, el esfuerzo cortante va a ser igual a la viscosidad entre el Gc por la derivada parcial de la velocidad de la derivada. El esfuerzo cortante va a ser igual a la viscosidad entre el Gc por la derivada parcial de la velocidad entre la derivada parcial de la zona que estemos trabajando. ¿Vale? Entonces consideremos la transferencia de calor y momento. ¿Sale? Tenemos aquí esta expresión. ¿Sale? Y bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a despejar esta parte de aquí de esta ecuación y nos va a quedar esta expresión de esta manera. ¿Vale? Bien, también sabemos que alfa va a ser igual a K entre la densidad por el Cp. Y bueno, despejando tendríamos esta expresión, que es el coeficiente de transferencia de masa multiplicado por la temperatura interna menos la temperatura externa, pues eso va a ser igual a menos K por el coeficiente por la diferencia de temperatura. Sale la temperatura menos la temperatura de interfaz. Y bueno, finalmente esto nos lleva a la expresión de H entre K, va a ser igual a esta expresión que tenemos nosotros aquí. ¿Sale? Desde la temperatura hasta la interfase, desde la temperatura de salida hasta la interfase. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado con estos datos. Según el supuesto número 2 de esta analogía, los perfiles de velocidad y temperatura coinciden y por lo tanto tenemos lo siguiente. Este perfil pues va a ser igual a este perfil que tenemos acá. ¿Sale? Entonces, si multiplicamos a todos por el Cp multiplicado por la viscosidad en ambos lados y factorizando esta expresión, pues tenemos esta nueva expresión, ¿sale? Que se representa de esta manera. ¿Eh? Entonces sabemos que K, pues K va a representar la multiplicación del Cp por la viscosidad, según la tercera suposición de esta analogía, ¿sale? Y reorganizando la ecuación, pues nos va a quedar de esta manera, ¿sale? Ahí está. Entonces no te pierdas, vamos acá. Entonces, combinando estas ecuaciones, tenemos lo siguiente, ¿sale? Vamos a combinar esta ecuación con esta ecuación que está aquí. Son unas ecuaciones simultáneas que vamos a estar combinando, ¿no? Y vamos a tener finalmente esta expresión que tenemos acá, ¿sale? Si esta es igual a esta, pues simplemente reemplazo este valor que está aquí por este que está aquí y me queda ahora esta igualdad, ¿sale? Y bueno,
Finalmente puedo separar esta expresión para que me quede de esta manera. Tengo que la viscosidad que multiplica la derivada de la velocidad en X con respecto a la derivada de la zona que estemos trabajando. Esto va a ser igual al coeficiente de transferencia de calor por la velocidad inicial entre el Cp. Y esto también es igual a F entre 2 multiplicado por la densidad por la velocidad inicial al cuadrado. Bueno, finalmente tendremos esta F entre 2 que va a ser igual al coeficiente de transferencia de calor entre la densidad por el Cp por la velocidad inicial. ¿Sale? Entonces, del mismo modo, al considerar la transferencia de masa y momento, nos tenemos lo siguiente. F entre 2 va a ser igual a K sub C entre la velocidad inicial. ¿Sale? Ahí está. Entonces, si nos damos cuenta, mira, prácticamente esta expresión, esta parte que tenemos aquí, es una manera de calcular K sub C. Entonces, presta mucha atención en esta parte, porque esa también podría ser una posibilidad para calcular K sub C. Entonces, donde la ecuación de la analogía de Reynolds pues, es la siguiente. Esta expresión que tenemos aquí, esta de aquí, es la analogía de Reynolds. F entre 2, y esto tiene que ver con si el flujo es laminar o turbulento, acuérdate de tu curso del flujo de fluidos, va a ser igual al coeficiente de transferencia de calor entre la densidad por el Cp por la velocidad, o simplemente Kc entre la velocidad inicial. Entonces vamos a ver otra analogía, vamos a ver la analogía de Chilton-Corbin, y dice que esta analogía, los supuestos considerados, pues son los siguientes. Solo el núcleo turbulento está presente, o sea, solamente tenemos sección turbulenta, ¿sale? Los perfiles de velocidad, temperatura y concentración son exactamente los mismos, ¿sale? Y la constante de Planck y de Smith no son iguales a la unidad, es la única diferencia con la otra. Aquí Planck y Smith no son iguales a la unidad. Por lo tanto, podemos hacer una modificación. Podemos decir que F entre 2 va a ser igual a Kc por la velocidad inicial por el Smith a la 2 tercios. Y esto, pues también es igual a esta misma expresión que tenemos acá, solamente que ahora expresada de esta manera, multiplicada por el número de Planck a las 2 tercios. Entonces, puedes usar esta ecuación o puedes usar esta ecuación que está aquí, según lo que tengas. Si tienes Planck, esta de aquí. Si tienes Smith, esta de aquí. Y da igual, ¿sale? Bien, Ana, vemos ahora la analogía de Taylor-Plan. Dice, esta analogía, los supuestos considerados son los siguientes. Asume la presencia del núcleo turbulento y la subcapa laminar. Planck y Smith no son iguales a la unidad, ¿sale? Y en esta analogía, la ecuación obtenida es la siguiente, mira, a Kc entre B o la velocidad inicial es igual a esta misma, ya sabes que son iguales, es igual a F entre 2 que divide 1 más 5 por la raíz de F entre 2 por el Smith menos 1. O también, si no usas Smith, puedes usar la constante de Planck. Entonces, para usar esta o esta, también son iguales a esta que está aquí. Si vas poniendo atención a lo que estamos haciendo, lo que vamos viendo, date cuenta que con estas expresiones podría conocer también este K sub C, y ese es el que estamos buscando o es el que nos interesa para nuestros cálculos de transferencia de masa. Entonces, mucho ojo aquí. También, si recuerdas un poquito de tu curso de flujo de fluidos, pues tendrás también una ecuación que tenía algo así como F entre un numerito que tenía el Reynolds a la 0.9 o algo así, si es que me equivoco, pero una ecuación que representaba el flujo turbulento. Entonces, estamos trabajando con flujo turbulento, ¿vale? Veamos ahora la analogía de von Karman, ¿sale? Esta analogía considera los siguientes supuestos. Asume la presencia de núcleo turbulento, una subcapa laminar y capas de amortiguación, ¿sale? Son aplicables las ecuaciones de perfil de velocidad universal. El Planck y el Smith son iguales a la unidad. Los Planck y Smith son igual a 1. Y entonces esta analogía pues se ve de la siguiente forma. Tenemos que K sub C entre la velocidad inicial es igual a esta expresión que está aquí, ¿sale? Esta con Smith y esta con Planck. Entonces cualquiera de estas dos es válida y con las dos te va a dar el mismo resultado, ¿sale? Ya sea que uses Smith o ya sea que uses a Planck. ¿Ok? Bien, tenemos algo más importante. Esta me gusta mucho para cuando tenemos que calcular los KYs o los K sub Y para la parte de las torres de absorción, pues por ahí torres empacadas de destilación, ¿no? Es la correlación de Parlov. Entonces, la correlación de Parlov dice lo siguiente, que para la película gaseosa vamos a tener el número de Knudsen, ¿sale? Este indica la transferencia de masa por convección. Entonces,
El número de Nutzel lo vamos a representar con esta ecuación. 0.0407 por el número de Reynolds a la 0.655 por el número de Smith en el gas a la 0.33. Mucho ojo. Cuando tenemos una sub G, nos estamos refiriendo hacia el vapor o hacia el gas. No va a ser lo mismo trabajar para gas que trabajar para líquido. Entonces ahorita vamos a ver la ecuación que pertenece al líquido, pero primero hablemos de la película gaseosa. Entonces el Nutzel va a ser igual a K sub G, porque es K sub G, porque es película gaseosa. Multiplicada por el diámetro equivalente entre la difusión de las sustancias. ¿Sale? Entonces ahí está el número de Nutzel. Y tenemos que K sub G, pues es el coeficiente de transferencia de masa del lado gaseoso en metros por segundo, algo que ya hemos visto en una clase anterior. Y este se puede calcular de la siguiente manera. K sub G va a ser igual al número de Nutzel por la difusión de A hasta B entre el diámetro equivalente. Ojo con esto. Conociendo el número de Nutzel y la difusión, por eso te decía yo en clase, es importante conocer la difusión porque también nos ayudan a calcular los coeficientes de transferencia de masa. ¿Sale? Entonces aquí tenemos difusión, el diámetro equivalente, ahorita vemos cómo se calcula, y el número de Nutzel que se calcula de esta manera. ¿Sale? Y bueno, tú sabes que puede ser con esta expresión o con esta correlación que tenemos. Entonces, para no complicarnos aquí con la sacamos con esta correlación y después despejamos el valor que nosotros estamos buscando. Y bueno, aquí te decía que DEQ es el diámetro equivalente, ¿sale? Y el diámetro equivalente es igual a 4 por epsilon. Este valor lo encuentras en tablas. Este valor lo encuentras en tablas y entonces este valor de epsilon lo encuentras en tu tabla donde están todos los diferentes tipos de empaque, ¿sale? Y esta AP también es lo que es metro cuadrado sobre metro cúbico o pie cuadrado entre pie cúbico de los valores de cada uno de los empaques y el material que se trabaja, ¿no? Entonces todo esto de aquí se encuentra en tablas, ¿sale? Mucho ojo con esto. Y bueno, esta epsilon es igual al volumen de huecos en el empaque, ¿sale? Esto es lo que es epsilon, ¿sale? A sub P es la superficie específica del empaque en metros cuadrados por metro cúbico o pie cuadrado por pie cúbico. Y bueno, este término ve la difusividad del gas en metros cuadrados por segundo de la ecuación que estábamos viendo anteriormente, esta que está aquí. Y bueno, finalmente para calcular el número de Reynolds para la película gaseosa va a ser 4 por la velocidad del gas o la famosa G que nosotros trabajábamos anteriormente, que sería G mayúscula. Digo, la puedes encontrar como velocidad sub G o G mayúscula, entonces no pasa nada. Es lo mismo, es velocidad del gas. Y por lo general está en kilogramos por hora. ¿Sale? Multiplicado por la densidad del gas. Esta la podemos obtener de la ecuación de los gases ideales sin ningún problema. La viscosidad, pues la podemos obtener también mediante tablas. Y esto viene de esto mismo de aquí, de la tabla del empaque. Entonces va a depender mucho del empaque que estemos trabajando. ¿Sale? Y bueno, otra vez vuelvo a decirte aquí que A sub P es la relación superficie-volumen del empaque. O sea, esto tiene que ver con el empaque. Y bueno, esta es la densidad del gas en kilogramos por metro cúbico. En esas unidades tiene que estar. Y ya te digo, la puedes conseguir de la ecuación de los gases ideales. Y bueno, aquí está ya despejada de la ecuación de los gases ideales. La densidad va a ser igual a la presión por el peso molecular del gas entre la constante de los gases por la temperatura. ¿Sale? Y bueno, definimos cada una de ellas, ¿no? El peso molecular del gas va a ser en kilomol por hora. Y no te olvides que siempre tenemos que sacar de la mezcla el peso molecular promedio. ¿Sale? Aquí en este caso, pues el peso molecular promedio de la mezcla. Así es como se saca. ¿Vale? Y bueno, B sub G es la velocidad de gas referida a la sección total de la columna en metros por segundo. ¿Vale? Bien. La viscosidad, pues está aquí la viscosidad del gas. ¿Sale? Y también vamos a ocupar una viscosidad promedio. Por lo general no va a ser un solo compuesto gaseoso, van a ser dos o tres. Entonces ahí siempre hay que considerar sacar el promedio de estas dos. Peso molecular promedio y viscosidad promedio. Mucha atención en esto para cuando te toca hacer ese cálculo. Y bueno, tenemos el número de Smith que se utiliza para caracterizar flujos en los que hay procesos convectivos de cantidad de movimiento y masa.
¿sale? Y el número de Smith para el gas va a ser igual a la viscosidad, pero es la viscosidad promedio. Ten mucho cuidado con eso, no nada más es de un solo gas, es de la viscosidad de los gases presentes, ¿sale? Entre la densidad del gas por la difusividad de estos compuestos, ¿vale? Bien. Y bueno, el número de Smith para el gas, así como lo habíamos planteado. Y bueno, el coeficiente de transferencia de masa para la fase gaseosa, pues va a ser K sub G, que es igual al número de Nusselt por la difusividad entre el diámetro equivalente que ya habíamos platicado, ¿sale? Entonces, esta es una manera de correlacionar esta de aquí con esta que está aquí. También K sub Y, que acuérdate que es para la fracción mol, va a ser igual a K sub G multiplicada por la presión total del sistema entre RT por la temperatura. Entonces, si obtienes esta con esta relación que estás viendo aquí, puedes tener el coeficiente de masa para la fracción. Ahí está. ¿Sale? Y bueno, finalmente para conocer el KA del componente individual, pues es simplemente multiplicar esta de aquí otra vez por la sección del empaque. Al día que tengamos esta, multiplicamos por el alfa o el valor de A que ves en la tabla y con eso tenemos ya el famoso KA para nuestras torres de absorción, desorción, enfriamiento, ¿no? Entonces, de esa manera puedo conseguirlas y ahí está todo lo que puedo hacer para la parte gaseosa. Entonces ahora hablemos de la parte líquida. No podemos nada más trabajar en una zona, tenemos que trabajar en las dos zonas porque estamos hablando de unas mezclas, ¿sale? Entonces tenemos el número de Nusselt para el líquido, verá cómo cambió. El número de Nusselt para el líquido va a ser 0.0021 multiplicado para el Reynolds del líquido a 0.75 por el número de Smith a la 0.5, ¿vale? Entonces, el Nusselt va a ser igual a K sub L por sigma. Ahorita vemos que sigma puede ser el espesor, pero me puedo equivocar, ¿sale? Por la difusión. Entonces, K sub L es el coeficiente de transferencia de masa del líquido, eso es obvio, ¿no? Y K sub L se calcula de esta manera, el Nusselt por la difusión entre el espesor. Quiero suponer que es así. Bueno, la difusividad y exactamente es el espesor de la película, ¿sale? Bien, y el espesor de la película se calcula con la viscosidad del líquido al cuadrado entre la densidad del líquido al cuadrado por la gravedad elevado a un tercio. Así es como vamos a calcular el espesor. Entonces, para que no te pierdas y te quedes en la duda de cómo se calcula, lo estamos colocando aquí. Entonces, todo lo que veas importante, ve anotándolo en tu formulario. ¿Sale? Entonces, el número de Reynolds se va a calcular para el líquido de esta manera. El número de Reynolds va a ser igual a 4 por el valor de la corriente L por la viscosidad del líquido. Esto tiene que ver con el empaque. Ahorita te digo qué es esto, es muy importante, por el área. ¿Sale? Este es el coeficiente de mojado y generalmente va entre 0.7 y 1. Sus valores van entre 0.7 y 1. Entonces, para unos cálculos aventurados, podríamos tomar el valor de este como si fuera 1. ¿Sale? A una escala más detalle, pues tendríamos que tomar valores entre 0.7 y 1. Bueno, y L te decía yo la corriente líquida. Y bueno, para conseguir el valor de L completo, pues va a ser L, va a ser igual a la corriente operativa más la corriente de gas absorbido. Esa va a ser el cálculo de L, en caso de que fuera necesario. Entonces hay que buscar la operativa más la cantidad de gas que se absorbió. Acuérdate que si tenemos una absorción, pues el líquido es el que está absorbiendo el gas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado que estamos trabajando, ¿no? Y bueno, la viscosidad del líquido. Y bueno, también hay que, igual que en el gas, hay que sacar la viscosidad promedio, no se te olvide. Y A es el área de transversal de la torre, ¿no? Lo puedes encontrar como A o como S en algunos casos, ¿no? Es el área transversal o el área de sección transversal, ¿no? Entonces, ese es el área transversal de la torre. Y el área, pues te decía yo en todos los cursos, ¿no? Las columnas siempre las tratamos como si fueran circulares, por eso es que decimos que el área es pi por diámetro al cuadrado ante 4. ¿Sale? Y entonces hablando del coeficiente de transferencia de masa, tenemos lo siguiente, pero en la fase líquida, ¿sale? K sub L va a ser igual al número de Nusselt para el líquido por la difusión entre el espesor, ¿sale? Y bueno, acuérdate que si correlacionábamos KG con K sub Y, pues también podemos relacionar el KL con el KX, ¿sale? Y entonces la relación que tenemos es que KX es igual a KL por la densidad por la inversa del peso molecular promedio del líquido, ¿sale? Ahí está. Y bueno, si quieres conocer el KXA, pues es lo mismo, ya que tienes el KX, vas a la sección de empaque y tomas ese valor y lo multiplicas por el KX y ahí tendrías
pues ya el KXA. Y bueno, por este video ha sido todo. Nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias por ver y pues no olvides de compartir y apoyarnos en este canal. Muchas gracias.